esta noche acá conmigo para platicar un poco sobre qué es esto de los derechos humanos y cómo se da. Voy a compartir mi, no, voy a compartir mi escritorio porque vamos a ver un video y para que yo pueda irme al video y poderles mostrar eh, 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 el, el material. Y bueno, vamos a hacer esto más grande. Hoy nos va a tocar trabajar esto de los derechos humanos. Por supuesto, vamos a, vamos como lo mencionaba Verónica en la agenda, vamos a iniciar con todo el programa y finalmente, si tienen ustedes alguna pregunta, bueno, la pueden escribir. No sé si tengan acceso al micrófono, no, Verónica, no sé si ellos puedan abrir el micrófono o todo lo hacemos a través del chat y contestaremos algunas de sus preguntas o comentarios que tengan. Y bueno, antes de iniciar, vamos a ver un poco eh, cuándo, cuándo se declaran estos derechos. Por supuesto, tiene que ver con hechos históricos el hablar o presentar lo que son los derechos humanos a el mundo. Pues tiene que ver precisamente con un hecho histórico importante que finalmente es la Segunda Guerra Mundial. Y esto se presenta ante las Naciones Unidas en París en 1948. No tenemos ni 100 años de que se empezó o se empezaron a preocupar por este asunto de los derechos humanos. Y cada año, el 10 de diciembre, pues se festeja la presentación de todos los procesos de derechos humanos que, bueno, a lo largo de estos años, de lo que son casi 50 años del siglo pasado, 52 años y 23 de este siglo, ya tomando este año, estamos hablando de 75 años aproximadamente de los derechos humanos y que bueno, pues cada año se, a lo largo de estos 75 años se han presentado eh, divisiones, por llamarlo de alguna manera, de lo que son los derechos humanos. Obviamente existen estos derechos universales, ¿sí? Y se han ido abriendo vertientes, ¿sí? Porque, bueno, están los derechos humanos de los niños, están los derechos humanos de los migrantes, y se han ido haciendo estas vertientes. De hecho, aunque ya existían los derechos humanos para las personas adultas, las personas de la tercera edad, México no había firmado un convenio con la Organización de las Naciones Unidas, aunque pertenecemos a la organización, no había firmado un, un, un convenio de responsabilidad para eh, vigilar, ejercer, proteger todo lo que son los derechos humanos de los ancianos, de las personas de la tercera edad. Entonces, y eso lo acaba de hacer en este mes, en el 1900, no es cierto, no es 2023, yo me estoy proyectando, me quiero ir al año pasado, al siglo pasado, no quiero ya cumplir años. Y entonces, ahorita en enero del 23, México firma ya esta negociación para ejercer, cuidar, proteger y aplicar los derechos de las personas de la tercera edad. Imagínense que o sea, no es posible que, bueno, pues seguimos trabajando y seguiremos trabajando. Les quiero presentar un video que nos habla precisamente de esta parte. Yo sé que está en inglés, hay cosas que se entienden perfectamente porque tiene mucha imagen y se entiende perfectamente. Entonces vamos a ver
este video. Voy a cerrar esto para poder compartir mi pantalla para que podamos ver el video. Bueno, vamos a, no, no lo está. Listo, ya está ahí. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están viendo la pantalla para el video? Nada más confírmenme que lo ven. Por aquí. Ok, entonces voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir acá. Ahí sí, ¿lo están viendo? Aún no. Ahora sí, perfecto, para que le dé clic y lo podamos ver. Voy a quitar esto un poco, lo vamos a hacer más pequeño. No, creo que voy a tener que quitar mis audífonos para que ustedes lo puedan escuchar y ahorita los conecto nuevamente. All nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organized community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms, and it has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. And millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to the whole. Where, after all, do universal human rights begin? After World War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming, in its foundational charter, faith in fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, and a commitment to promote better standards of life in larger freedom. In the years that followed, member states of the United Nations strived to develop the human rights provisions of the Charter and capture them in a single document. It took 3 years to agree on a common vision. On the 10th of December, 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organized community
of Nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms, and it has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. And millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to this document. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. The Declaration consists of a preamble and 30 articles, with Article 1 powerfully proclaiming that all human beings are born free and equal in dignity and rights. No discrimination, right to life, liberty and security, no slavery, no torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, equal protection of the law, no arbitrary arrest, detention or exile, fair and public hearing, no arbitrary interference with privacy, right to freedom of movement, right to seek and enjoy asylum, right to a nationality, right to marry and to found a family, right to property, freedom of thought, conscience and religion, freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and association, right to take part in government, right to work, right to rest and leisure, right to food, clothing, housing, medical care, and social services, right to education, right to participate in cultural life. These human rights are not country-specific. They are not a reward for good behavior or particular to a certain era or social group. They are the rights of people of every color, from every race and ethnic group, whether or not they have disabilities, citizens or migrants, no matter their sex, their class, their caste, their creed, their age, or sexual orientation. The Declaration has generated action for human rights protection in many ways. It has inspired hundreds of human rights instruments that together constitute international human rights law and a number of international bodies and mechanisms for human rights protection. The principles of the Declaration have supported the decolonization struggle and have been enshrined in the constitutions of the newly established countries which have joined the United Nations. The Declaration has inspired national and regional human rights protection systems, including legislation and institutions. And it continues to guide the work of human rights defenders and advocates worldwide. Today, the Declaration is available in more than 500 languages and dialects, and it has obtained the Guinness World Record for the most translated document in the world. The 10th of December, the day on which the Declaration was adopted, is celebrated each year as Human Rights Day. The Declaration emphasizes the relevance of human rights in our daily lives. Where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.
Oiga, profesora, no se escucha. Ay, estoy viendo esa parte. Ya se escucha, maestra. ¿Ya se escucha? ¿Ahora sí? Ok, Ya. perfecto. Y lo que pasa es que luego la tecnología nos juega nuestras pasadas. Y bueno, ya estamos. Vimos el video y es bastante interesante ver cómo después de una gran guerra, surgen estos procesos y esta preocupación por proteger a la humanidad y de alguna manera darle sentido a estos, no sé, a esclarecer, reforzar que tenemos ciertos privilegios. Y a veces me pregunto yo cuando reviso material sobre derechos humanos y lo que se está haciendo y cómo se pretende evolucionar en esta parte, a veces me pregunto que ¿por qué tenemos que llegar a escribirlos, no? Cuando podríamos, pues son naturales, tener derechos, tener este tránsito en el planeta, esta vivencia en el planeta, deberíamos de sobreentender que tenemos esto. Pero bueno, el hombre necesita escribirlos, necesita que nos los estén recordando para que podamos vivir en armonía, para que podamos transitar en la vida en este planeta y tener estos privilegios. ¿Y qué son finalmente estos derechos? Voy a cerrar esto porque siempre estorba un poco esta pantallita donde nos vemos. ¿Qué son estos derechos? Bueno, pues finalmente es un conjunto de procesos, de características, de situaciones que pretenden proteger, sustentar la dignidad humana. La dignidad humana, el sentirnos seguros porque tenemos un respaldo de las naciones a través de estos derechos. Y bueno, finalmente es pensar en el desarrollo de las personas de forma integral. Por eso, a lo largo del tiempo, se han hecho estas propuestas para proteger a las diferentes edades, a los diferentes momentos en el desarrollo del ser humano, ¿no? Porque se pretende a partir de esto proteger la integridad y el desarrollo de las personas. Este tránsito a través de tu vida y que te protejan en todos los sentidos, que te protejan pues desde tu integridad, desde tu persona, hasta los procesos legales, los procesos de expresión, de compartir, todo lo que nosotros hacemos de alguna manera, que estén protegidos, que estén y protegidos por cada una de las naciones en donde nos encontramos. Son derechos que se plantean desde las Naciones Unidas, por supuesto, en estas grandes asambleas, pero que además, así como les comentaba que México acaba de firmar este compromiso para proteger, ejercer, cuidar y llevar a cabo en México la protección a partir de los derechos de las personas mayores, de las personas de la tercera edad, pues cada uno de nuestros países firma documentos relacionados a cada uno de estos procesos o a cada uno de estos bloques de los derechos humanos. Y estos derechos humanos son inherentes a nosotros. No importa dónde nos encontremos, no importa
el país donde estemos, no importa el género que tengamos, no importa el grupo étnico, el color de piel, la lengua que tengamos, no importa la condición en la que nos encontremos, porque a veces pensamos y me ha tocado escuchar, no en este siglo, pero sí en el siglo pasado me tocó escuchar a una persona que hablaba de las personas con alguna condición diferente, sobre todo a nivel de proceso cognitivo o proceso físico, una condición diferente, y expresaba que no tenía derechos. Y bueno, hay que dejar bien claro que no importa la condición que tengamos, ni el país donde estemos. Y estoy pensando ahorita en los migrantes, porque México es un país de paso para estos procesos de migración, pues ellos tienen derechos aún fuera de su país. Si nosotros hablamos de esto, de los derechos como parte fundamental de la vida de cada individuo, pues en donde estemos tenemos esos derechos. Y estos derechos son interrelacionados, están interrelacionados unos con otros, cada uno de ellos, interdependientes e indivisibles. Todo eso son los derechos. ¿Y qué es esto de interconectados, indivisibles, etcétera? Bueno, pues los derechos humanos son universales. Y eso se refiere a que se aplican en cualquier lugar y para cualquier persona, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Están ligados a los estados porque el estado es el que tiene la obligación de proteger que estos derechos humanos, cuidar que estos derechos humanos se ejerzan, se lleven a cabo, se cumplan estos derechos. Entonces, bueno, pues también existen estas leyes en nuestros países que están vinculadas a estos derechos, a estas leyes o esta promulgación de derechos que se hace a nivel internacional. El respeto, sí, hacia los derechos humanos es un deber, es un, es un deber de las autoridades, ¿sí? El promover, respetar, proteger, garantizar, ejercer, ¿sí? Los derechos humanos a favor de cada uno de los individuos en cada uno de los espacios donde nos encontremos. Los responsables, por supuesto, algo importante y que a partir de la experiencia que yo tengo un poco con este asunto de los derechos humanos, es que así como las autoridades tienen que cumplir todo esto, si tienen la obligación de proteger, respetar, promover, garantizar los derechos humanos, también los individuos tenemos la obligación de conocerlos, saber que existen, conocer por lo menos los procesos más básicos de los derechos humanos, porque a veces perdemos de vista eso. Me he encontrado con personas que ni siquiera sabían que los tenían, ¿sí? O que piensan que no son dignos de ejercerlos y entonces, pues bueno, podemos encontrar ahí abuso con respecto a ellos. Pero es importante, así como la autoridad tiene estas obligaciones, también nosotros, de forma individual, tenemos la obligación de saber que existen y conocer por lo menos los básicos. Ya los vimos ahorita en el video, nos los subrayaron, no nos hablaron de todos, simplemente nos subrayaron algunos que podrían ser los más sobresalientes, los más importantes. Y eso sí los deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Dice también todo esta información y estos procesos de los derechos humanos, nos dicen que son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Inalienables. No se pueden suprimir,
no los podemos renunciar, ¿sí? No los podemos renunciar, pero algo interesante es que se pueden restringir. Podemos perder el derecho a la libertad porque, pues, se cometió algún delito, ¿no? Y entonces tuvimos un proceso legal, tuvimos un juicio y se dictamina que somos culpables y por lo tanto debemos de cubrir un, un tiempo, ¿sí? Un tiempo en un espacio confinado, inclusive podemos encontrar lugares confinados, muy cerrados, donde no hay contacto con otros seres humanos, ¿sí? Pero bueno, hemos cometido un delito. Y eso, pues, nos hace perder ese derecho a la libertad, al libre tránsito, ¿sí? Y aún así, las personas que están en prisión siguen teniendo derechos. Por supuesto, cometieron un delito. Por supuesto, tienen que pagar una consecuencia y tienen que pagar ante la sociedad un proceso y tienen que llevar un proceso legal porque cometieron un delito y van a perder algunos de los derechos como es el de la libertad, pero seguirán teniendo otros derechos que no los pueden perder porque son parte de nosotros, porque son universales, ¿sí? Los derechos humanos son iguales para todos. No hay discriminación. Y no hay discriminación porque estos derechos, ¿sí? Se tienen que aplicar. Perdón la pregunta, ¿cuál es el objetivo? Ah, perdón, Osvaldo pregunta algo sobre el WhatsApp. Estos derechos, decía yo, son igualitarios para todos, ¿sí? No podemos discriminar a nadie, ni por su color, ni por su idioma, ni por el lugar donde viva, ni tampoco por sus creencias religiosas, políticas. No podemos discriminar a nadie, o porque soy un infante, o porque soy un adulto mayor, o porque soy o porque practico una religión, o porque practico una preferencia sexual. Todos, todos tenemos derecho a estos procesos. Y bueno, están estos principios transversales de los derechos internacionales que tienen que ver con la aplicación y la construcción y validación de los derechos. No podemos eliminarlos por ningún motivo, ¿sí? Son parte inherente de nuestra cotidianidad y de nuestra vida. Y bueno, pues estos derechos humanos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la primera declaración de los derechos humanos, y que ya vimos ahí en el video los documentos que se firmaron, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos nacemos. No hay, no debe de haber prohibición, ¿sí? No debería de haber esclavitud. Por supuesto, me decían algunos alumnos cuando veíamos algunos procesos de este tipo y platicando con ellos en clase, me decían que pues la esclavitud todavía existe, ¿sí? No, no como la conocimos hace 200 años, quizás más, 300 años atrás, no como se conoció la esclavitud en la venta del hombre, ¿sí? Pero bueno, existen otras formas de esclavitud en este siglo, ¿no? Hay otras formas de limitar estas libertades y inclusive de
perder estos procesos de dignidad, ¿no? Pero bueno, finalmente desde la creación y desde la aplicación de los derechos humanos somos libres, todos somos iguales y todos tenemos derechos y debemos tener y ejercer la dignidad humana. Eh, eh, sí, lo están comentando. Hay partes del mundo y no, por supuesto, me hablan de la India, pero también existen en América Latina. También tenemos esclavitud, ¿sí? Por ahí hablar de la trata de personas, ¿sí? O la trata de blancas, como le llaman también. Pues es esto precisamente. Hay una esclavitud que probablemente no la vemos o pensamos que la esclavitud es a una raza específica, ¿sí? A un color de piel específico, porque bueno, eso lo vimos en la historia, lo vimos en la historia, no, lo leímos, nos lo enseñaron y y lo vemos quizás en las películas, ¿sí? En documentales, que pasaba esto pues, con los africanos, ¿no? ¿Sí? Con los hombres de color, como le llaman, ¿sí? Ahora ya no les podemos decir, porque bueno, tenemos que tener un lenguaje correctamente o políticamente correcto. Pero sin embargo, bueno, yo tengo conocidos, amigos en la familia que son gente de color y no les molesta que les digan negros, ¿no? Al contrario, ellos dicen, sí, sí lo soy. A veces tenemos cosas en nuestra cabeza, pero bueno. Y pensamos en esa esclavitud, pero como están comentando en el chat, eso es cierto. Hay otro tipo de esclavitud, hay otro tipo de esclavitud en la migración, hay otro tipo de esclavitud con la trata de blancas, hay otro tipo de esclavitud quizás por cuestiones de trabajo y por regiones en los diferentes países, ¿no? En nuestros países, ¿sí? Bueno, en inglés sería una palabra denigrante, pero a lo mejor para otras personas no lo es. Entonces, por eso a veces sí tenemos que cuidar este asunto del lenguaje políticamente correcto, ¿sí? Porque alguien se puede ofender si nosotros decimos que son negros. Y bueno, pues ahora es la gente de color o morenos. Me decían esta familia que conocemos, me decía, pues es que no somos morenos, pero bueno, en comparación con el color de la piel de los mexicanos, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es otro está. También está el tema del grado, exactamente el grado del color de la piel, ¿no? Inclusive hay diferentes tonalidades para las personas de color, hay diferentes tonos, ¿sí? Y bueno, pues esa palabra ya estaría en otra situación. Pero bueno, esta parte de nacemos libres, somos iguales y tenemos dignidad. A veces se nos olvida que todavía existen ciertos, ciertas formas de esclavitud. Y sí, esos términos ahora en México también. Y fíjense que estaba yo oyendo precisamente una plática, una conferencia sobre cuando, por ejemplo, en México se visibilizó esta parte de la comunidad afromexicana, porque ahora le llamamos así. Y esto se visibilizó aproximadamente, según los datos del INEGI, que es quien nos hace el conteo de los habitantes de este país, en el 2015. Ya se les llamó con ese nombre, nuestra comunidad afromexicana, nuestros ciudadanos afromexicanos. Antes del 2015, y estoy hablando de derechos humanos, y estoy hablando de México, y estoy hablando del siglo XXI, estaban ocultos, no estaban, no se les
socialmente no los reconocíamos. Imaginen esto, hablar de dignidad, hablar de derechos humanos y nosotros con toda una comunidad afromexicana y no la mencionábamos, la teníamos como borrada, no existía en nuestra vida. Y entonces, hace 8 años, 2015, se visibilizaron porque se contaron y ahora sí se les llamó afrodescendientes, afromexicanos, ¿sí? La comunidad afromexicana. Entonces, realmente, a veces los hombres hablamos mucho de derechos humanos y tenemos esos procesos, exactamente, discriminación, ¿no? Se da esta situación de la discriminación. Y bueno, pues lo podemos ver en las noticias bien seguido. Y yo creo que no es exclusivo de México, no creo que sea exclusivo de América Latina. Hay mucho de eso en todo el mundo, ¿no? Dice, en Colombia se tienen poblaciones afro, población indígena, sí, y la población LGTB, que también estaba invisible, pero bueno, este siglo se les han reconocido los derechos. Fíjense, desde 1948, estamos hablando, 1948 se publica esta carta, estos derechos que tienen las personas y que no podemos negar su existencia y no puedo renunciar a ellos. Los tengo, son parte de mi vida. Y estamos hablando del siglo XXI, ¿sí? Y no, la comunidad LGTB y más, creo que así es, LGTB y no se les consideraba con derechos. Ahora pareciera que fueran como ciudadanos de segunda, ¿no? Ahora, pues toda la gente tiene derechos, como lo tienen las personas con una condición diferente. Y a eso se refiere, condición diferente. Y es otra palabra que debemos de empezar a trabajar, debemos de empezar a manejar como parte de la inclusión, como parte de la igualdad. Condición diferente, ya no son personas con discapacidad, ya no son personas con retrasos, ya no son personas diferentes, simplemente tienen una condición diferente. Los que no tenemos una condición diferente, ahora nos llaman o nos dicen personas regulares, estudiantes regulares, personas regulares, porque no tenemos una condición diferente. Pero las personas que tienen una condición diferente, que tiene que ver, dice Adriana, con un proceso de inclusión, son personas con una condición social diferente, con una condición cognitiva diferente, pensamiento, capacidad intelectual, con una condición física, porque nos puede faltar algún miembro del cuerpo, con una condición social, con una condición económica, ¿sí? Con una condición cultural. Cuando hablamos de indígenas, cuando hablamos de migración, son culturas diferentes. Y todo eso son condiciones diferentes. Y obviamente tendrán ese proceso de inclusión. Y finalmente, hablar de derechos humanos, tenemos que hablar de inclusión. Sí, tenemos que hablar de este proceso. Juan Carlos levantó la mano. Adelante, Juan Carlos. Sí, tenemos tiempo. Buenas noches para todos y todos los compañeros ahí. Profesora, desde acá de Colombia, por ejemplo, los derechos humanos son muy importantes, pero a veces los derechos humanos se han politizado en muchas circunstancias. Cuando de pronto acá un líder social, de pronto hay masacres y eso, los derechos humanos se pronuncian. Pero cuando es viceversa, las Fuerzas Armadas o algo que suceda, no dicen nada, se quedan callados, no sé qué es lo que está pasando, pero sí son muy importantes
en ese sentido. Entonces, esas cosas las que uno ve a veces que son como imparciales, pero sí son muy importantes, porque han logrado muchas cosas y muchos cambios a nivel Suramérica, y a nivel mundial. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Juan Carlos. Y es cierto, y lo comenta Hilda en el chat, son procesos muy controvertidos, ¿no? Cuando hablamos de delincuentes, cuando hablamos de un proceso militar o un movimiento que, bueno, finalmente entran los militares en la situación, a veces pensamos y se pierden los derechos, en una guerra se pierden los derechos, pero bueno, son situaciones particulares y en algún momento me decían, esta parte del reconocimiento de las comunidades o de los procesos diferentes no tienen que ver con los derechos, porque son dos cosas diferentes. Por supuesto, los derechos, hay una lista de derechos y podemos revisar todos los derechos que se han desprendido y todas las cartas que sustentan los diferentes procesos del derecho y de los derechos humanos de las personas enfermas, de los ancianos, de los derechos para el trabajo, etcétera. No sé, todo eso que se ha derivado lo podríamos revisar uno por uno. Pero si nosotros pensamos en un proceso global, hablar de inclusión, hablar de igualdad, hablar del reconocimiento de estas personas que tienen una condición diferente, está interconectado con los derechos. Es un proceso transversal con los derechos humanos, ¿no? Entonces, no podemos perder de vista esa situación. Y bueno, pues sí, el Estado, y lo decía ahorita Juan Carlos, a veces no cumple con con las obligaciones que tiene. El Estado asume la obligación y los deberes en virtud del derecho internacional. Tiene la obligación de respaldarlos, tiene la obligación de proteger, ¿sí? El Estado tiene la obligación de proteger el abuso, bueno, impedir el abuso de los derechos humanos en contra de los individuos y obviamente de los grupos. Tiene la obligación de protegerlos y aplicar los derechos humanos. Yo sé, y me queda muy claro, que no todos los estados, no todos los gobiernos lo hacen. Sin embargo, por eso les comentaba yo hace un momento que las personas en forma particular, en forma individual, sí deberíamos de conocerlos, porque si yo los conozco, puedo exigirlos. Si yo los conozco, puedo limitar al que está enfrente y decirle, oye, cuidado, tengo derecho, y entonces exigir al Estado que los aplique y me proteja porque tengo derechos. Entonces, sí es importante conocerlos. Si yo los desconozco, si yo los desconozco, pues ¿cómo puedo exigir que el Estado los cumpla y respete esta obligación que tiene con respecto a mi persona en alguna situación que esperemos nunca se nos presenten situaciones conflictivas donde tengamos que exigir que nos apliquen los derechos, ¿sí? Que estos derechos universales, estos derechos que tenemos en donde nos encontremos en el mundo. Entonces, bueno, pues entonces aprendamos, conozcamos, ¿sí? Estos derechos universales. Dice acá que la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rigen por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Y qué son estas cosas? ¿Sí? ¿Qué podemos decir que son estas cosas? El principio de universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso?
yo soy titular, me pertenecen los derechos humanos. Por eso les insisto mucho, hay que conocerlos, porque son mis derechos, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense bien, están íntimamente relacionados con el proceso de no discriminación y el proceso de igualdad, ¿sí? Alguien nos comentó algo por aquí, déjenme ver. En mi experiencia personal, de igual manera considero que hay controversia dicen que en Colombia, debido al mal manejo en muchos casos, donde dependiendo de la situación, asimismo buscan beneficio y favor. Sí, se abusan de los derechos o no los aplican, ¿sí? Se les olvida que existen, ¿sí? Y no los aplican, ¿no? Pero entonces, bueno, es un principio universal, son míos, los debo de conocer, ¿sí? Principio de interdependencia. Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros. Los derechos humanos, dice acá que tengo derecho a la libertad de expresión y entonces también tengo derecho al libre tránsito, también tengo derecho a un trabajo, o sea, tengo derecho a ejercer esa libertad y tomar mis decisiones. Entonces, quiere decir que están interconectados. No son, ¿cómo les podría, me lo puedo imaginar? No son islas que están flotando en algún lado, ¿no? No, son islas que están conectadas, que tienen un puente y que se relacionan y que un derecho me puede sustentar otro, ¿sí? Y entonces están ligados unos con otros. Dice aquí que esto es que el reconocimiento de uno nos lleva a otro. Ejercer uno también nos lleva a ejercer otro. No, hay un respeto y una protección por todos ellos. Están vinculados, no están separados. Indivisibilidad. Principio de indivisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden dividir. Y alguien nos está compartiendo. Voy a hacerlo más grande esto para que lo pueda yo leer. Buenas noches. Los derechos humanos son intocables, nos comparte Luis. Pero el Estado abusa de este poder. Incluso los promotores de los derechos humanos en mi país, Colombia, son un símbolo de muerte e impunidad. Incluso existe silencio de casos ya conocidos, llámese genocidios, y que la PCI, supongo que es la policía, muestra silencio. Es cómplice, muestra silencio y obviamente con eso es cómplice. O sea que no son derechos parciales. No son derechos parciales. Están interconectados y además son indivisibles, quiere decir que no se pueden dividir, no se pueden fragmentar. ¿Sí? Los tenemos que ver en su totalidad. Protegen y garantizan de forma integral al individuo en todos los aspectos de su vida. Entonces, cuidado con eso. No se pueden dividir. No puedo decir, tengo libertad de expresión. Tienes libertad de expresión, pero entonces no puedes elegir dónde vivir, pero entonces no puedes elegir tu trabajo. Y entonces, ¿sí me explicó? Tienes libertad de expresión, pero no puedes criticar al presidente o no puedes al director de tu escuela, ¿sí? Y no es criticar, es marcar situaciones que son, que pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, tenemos que ejercerlos. Insisto, hay que conocerlos y hay que saberlos. El problema es que no hay igualdad de derechos. Se fue, vamos a ver. Dice acá,
ya no, a ver, ay, que quiero que se haga más grande para que pueda leer. Los derechos los acaparan los políticos influyentes y los ciudadanos normales se quedan desprotegidos. Pero es que, fíjense bien, Mauro y todos, si nosotros no los conocemos, ¿cómo puedo decir que tengo derechos y que puedo mencionarlos si no los conozco? Por supuesto, no tengo que saber de leyes, ¿sí? Pero sí tener lo básico. Los derechos humanos aplicados, el principio de generalidad y justicia deben de ser aplicados de forma equitativa, no de personas quien infrinjan leyes y las apliquen su sanción, ya que los derechos humanos se contraponen y se extienden los caos. Bueno, pues Colombia tiene una deuda histórica de respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos, sin plenitud, desplazamiento, violencia desde el Estado. Y bueno, Eduardo, yo te podría decir que México está igual, ¿sí? Tenemos ahí, el Estado tiene una deuda con los grupos originarios, con los indígenas, con el grupo de afrodescendientes o afromexicanos, con las mujeres, ¿sí? Con las mujeres. Tienen una deuda con las mujeres. Yo seguramente por la cuestión de las redes sociales, el proceso de comunicación que existe ahora, es mucho más fácil visibilizar todas estas anomalías, ¿sí? Estas faltas de aplicación de los derechos, ¿sí? Se ven más frecuentes, pero estoy segura que a lo largo de la historia hubo abusos, ¿no? En todos los sentidos, a lo largo de la historia. Y ahora de 75 años, decíamos, para acá, que se hizo la primera Carta de los Derechos Humanos, pues bueno, y con la tecnología, pues podemos ver mucho más fácilmente el abuso, la falta de aplicación. Desde el ejercicio profesional de los derechos humanos se ven en continua violación, y se fue el comentario, en continua violación debido a la desigualdad en el mundo, los ciudadanos, impunidad, desplazamiento, violencia, etcétera. Y luego por acá tengo un comentario bien largo que lo voy a leer. Dice Ana Milena, por ahí ya lo había yo visto. Creo que sí comprendemos la forma como se clasifican los derechos humanos. Las primeras generaciones están referidos a los derechos civiles. Los de segunda generación, sí, ahorita los vamos a ver, a los derechos sociales, económicos, sociales, culturales. La tercera generación en relación a los derechos colectivos y de los pueblos. Exactamente, por aquí adelante tengo eh, lámina con respecto a eso, ¿no? El tema es que puede decirse que quienes hable de derechos humanos puede usarlos como excusa para fines políticos. Es que decían por ahí, o decimos acá en México, es un arma de dos filos, ¿no? Cómo los manejamos o cómo se maneja. El principio de interdependencia e indivisibilidad. Pues sí, decíamos que los derechos tienen esta conectividad, ¿sí? Están interconectados y con esos diferentes procesos, como nos los comentaba ahorita Milena, si no me equivoco, que decía que están los de las generaciones, pero tienen que ver unos con otros. Primera generación, segunda generación, tercera generación, tienen que ver unos con otros y finalmente se apoyan un derecho con otro para poder ser ejercidos, ¿sí? Todos los derechos humanos estos derechos son
civiles, políticos, derechos de vida, derechos de igualdad, de libertad, derechos económicos, derechos sociales, derechos al trabajo, seguridad, libre determinación, derecho a la atención médica, a la salud. Entonces, bueno, pues ahí vamos viendo cómo estos se van entreconectando unos con otros y no podemos dividirlos, no podemos verlos como bloques aislados. Tienen que tener esta relación entre unos y otros. Principios de progresividad. Esto lo voy a pasar para acá para que se pueda ver y lo puedan leer. Menciona que los animales no tienen derechos porque no tienen deberes, ya que no hacen, híjole, es que eso sería un tema aparte, ¿sí? Hablar de los derechos de los animales sería un tema, una plática de 2 horas igual que esta o de hora y media para definir esa situación, ¿no? Pero bueno, son opiniones personales y tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Y una cosa importante, todos tenemos derecho a opinar, ¿sí? Sin ofender a otros. No tenemos que pensar igual todos, ni estar de acuerdo todos, pero esta parte del derecho a expresarnos no nos da derecho a ofender a alguien que piense diferente a nosotros o que no esté de acuerdo con nosotros. ¿De acuerdo? Eso es algo importantísimo y tiene que ver con el respeto a cada individuo y a su libre pensamiento, ¿sí? A que nosotros no tenemos por qué ser exactamente iguales ni tenemos por qué pensar igual. Progresividad, ¿sí? El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel que se ha logrado. Esto es trabajar en pro de aplicar los derechos humanos, en pro de darlos a conocer, en pro de que la gente se responsabilice y por supuesto todas las autoridades se responsabilicen del ejercicio correcto y positivo de los derechos humanos. A eso se refiere con la progresividad, ¿sí? No se ha ganado territorio, ¿sí? Se ha ganado territorio en cuanto a los derechos humanos y no retroceder, ¿sí? El Estado tiene la obligación de construirlos, apoyarlos, protegerlos, hacer cumplir cada uno de ellos. Si no lo hace es que estamos retrocediendo, estamos dando pasos hacia atrás. La idea es dar pasos hacia adelante, siempre estar dando pasos hacia adelante y mejorando, por supuesto, la aplicación de cada uno de estos. Y es un poco lo que nos compartía Milena por ahí, no sé si lo dije bien, los derechos y su clasificación. Tenemos ahí la primera generación, derechos civiles e individuales. La libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho al honor, a la intimidad, ¿sí? Después están los de la segunda generación, que tiene que ver con la parte social, ¿sí? Derecho a trabajar en condiciones dignas, en espacios dignos. Ahora les llaman espacios positivos, ¿sí? Libres de agresión, libres de maltrato, libres de, inclusive hasta libres de contaminación. Derecho al descanso diario, semanal, vacaciones, ¿sí? Acaban de autorizar aquí en México. Teníamos hasta el año pasado, hasta el 2022, por ley, por derecho, teníamos 6 días de vacaciones al año. Acaban de autorizar por ley 12 días
de descanso al año. Y es parte de los derechos y reconocer esta parte, ¿no? De cumpliste ya un proceso de trabajo durante un año, bueno, pues tienes derecho a descansar y a tener esta convivencia familiar, ¿sí? Los derechos humanos se han convertido en el caballito de batalla para los intereses políticos. Se han puesto en marcha donde el débil es oprimido dentro de la sociedad indiferente ante el conflicto ajeno. Milena, la función pública del Estado es la garantía de los derechos humanos. Otra cosa es que no lo logren o que el mismo Estado los vulnere. Exactamente, tiene la obligación, pero bueno, a veces el Estado los deja de lado, los vulnera o no los ejerce, no los protege, ¿no? Tenemos derecho también, desde el proceso económico y social, a tener una vida digna, tener educación y, por supuesto, tener una cultura, pertenecer, vivir con una cultura. Los derechos de la tercera generación, derechos de solidaridad, derecho a la paz, al desarrollo, derecho al ambiente sano y derecho al patrimonio común, a cuidar, proteger ese patrimonio común. Y bueno, aquí podemos ver todos los derechos humanos universales, que es esta carta del 1948, ¿sí? Y de ahí se han desprendido los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, derechos relativos al programa contra la trata de personas, derechos al programa de agravios a periodistas y defensores civiles de los derechos humanos, derechos para defender a los que defienden los derechos humanos y levantan la voz, que son los periodistas. Derechos relacionados con la desaparición de personas, derechos de las personas migrantes, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derechos de la protección a la salud, derechos a la económicos, sociales, culturales y ambientales y derecho a las personas adultas mayores, ¿sí? O sea, hay una gran gama, por llamarlo de alguna manera. Hay muchas cartas que se han hecho, que se han firmado, ¿sí? Por los estados, por los gobiernos, y ahí están. ¿Cuántos de estos realmente conocemos? ¿Cuántos de estos nosotros conocemos para poder ejercerlos y para poder pedirle al Estado que los aplique, que no nos vulneren, que no se les olvide que tenemos estos derechos y que ellos son guardianes de estos derechos? ¿De dónde se podría clasificar invocado por algunos mandatarios públicos elegidos por voto popular de no ser sancionados por una autoridad administrativa? No es un derecho, Miguel. Derechos de las personas con discapacidad, exactamente, o con condiciones diferentes. No es un derecho el que no puedan ser sancionados por la autoridad administrativa. No hay un derecho. Eso es un proceso legal que acá en México, en el siglo pasado, después de la Revolución Mexicana y de los conflictos, bueno, tuvimos una revolución para quitar por la CID, la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Pero no va por ahí. No pueden ser esta parte de ser sancionados porque esto tiene que ver con principios del siglo, acá en México, después de la revolución se
muchos grupos se unieron para derrocar, esto es historia, derrocar a Porfirio Díaz, que fue un dictador en 1910. Cuando termina la revolución, que duró 10 años, en 1921, se abren los grupos, ¿sí? Y entre los políticos de la época se acusaban, se perseguían por cuestiones legales y a veces cuestiones infundadas y cuestiones armadas para ganar el proceso político. Y entonces surgió una figura, políticamente hablando, que los políticos cuando tienen un cargo, ejercen un cargo público, y se me fue ahorita el nombre, tienen ese derecho, ¿sí? Pero es una cuestión que se obtuvo a partir de la Constitución de 1917, acá en México, en la Constitución de 1917. Gracias, gracias. El fuero, exactamente, ese es el término, el fuero. Y entonces, cuando están ejerciendo un puesto político, no pueden ser juzgados, ¿sí? Porque, pues esto surge precisamente pues casi, ya tiene más de un siglo, o un siglo, porque fue después de 1921, y todo esto surge y se hacen anexos a la Constitución del 17 y se da el fuero. Y entonces eso es una normatividad que está en la Constitución. ¿Sí me explico? No es un derecho, es una norma que se autoriza por el Congreso en México, tanto el Congreso por los diputados y el Congreso de Senadores. Se autoriza. Y podríamos decir que en este momento histórico no tendría por qué ser, pero no tendrían ellos que revocar el fuero, ¿no? En México sí se les ha revocado a algunos políticos, más que ser un derecho, se les ha revocado lo que es el fuero, pero son poquitos, han sido contados, ¿no? La realidad es eso. Y bueno, esto sería lo que yo tengo para ustedes, lo que yo comparto con ustedes. No sé si tengan algún comentario, cuyas funciones, la sede, bueno, la Comisión de Derechos Humanos, obviamente sí debe estar en defensa, observar, defender, ¿sí? Y obviamente es un organismo que está al servicio de la población, está al servicio de las personas y obviamente no tiene una función legal, porque no tiene una función, hace recomendaciones, le hace recomendaciones a la autoridad correspondiente, pero no tiene una función legal. La Comisión de Derechos Humanos no tiene una función legal. Puedes pedirle que revise tu caso, puedes solicitarle apoyo y lo que hace es a lo mejor asistirte en un proceso legal, asistirte, fíjense bien, no ejerce el proceso legal o el derecho, puede asistirte, pero, y ayudarte en ese sentido, pero no puede ejercer un proceso legal directamente. Hace recomendaciones en situaciones legales o a las autoridades, que pueden ser las diferentes autoridades del gobierno o a los representantes de la ley, que tiene que ver con los jueces. ¿Sí me explico? Pero no tiene una función de ejercicio legal, aplicar la ley. No existen las recomendaciones vinculares. La realidad es que lo desconozco, Sergio. Desconozco, no sé si existan, pero finalmente se hacen
se hacen estas recomendaciones, se pide que obviamente la autoridad firme y que las tome en cuenta. Y la idea es que sí las debería de tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a veces, y por ahí ya lo han comentado, a veces las autoridades o no lo quieren aplicar o lo dejan por ahí en alguna parte del escritorio y se les olvida, ¿no? No quiero decir que se nieguen a aplicarlo, a lo mejor se les olvida. No sé, ¿sí? ¿Algún otro comentario, dudas? Acuerden. Sí, sí, sí. Yo levanté la mano. Ah, adelante, adelante. Bueno, quería hacer perdóneme, yo apago aquí el celular.